tipo B. La tipo A es más que todo autoinmune, ¿ya? Y la tipo B es básicamente provocada por lo que es el Helicobacter pylori. Ahora, en la úlcera pélvica son lesiones, tanto lo que es en el estómago, que va a ser úlcera gástrica, y lo que es úlcera en el duodeno o duodenal. Y justamente acá el síntoma es el dolor en epigástrico, ¿ya? Y va a variar según lo que es. Si es gástrica, justamente va a ser el dolor justamente después de comidas. En cambio, la úlcera duodenal justamente se va a aliviar a la ingesta de comidas y va a aparecer después de 1 hora y media a 3 horas. Y tienen las mismas causas que la gastritis, justamente, que es el Helicobacter pylori y los AIDES. El reflujo o el gastroesofágico o EG justamente va a ser la afección que va a permitir que el contenido del estómago regrese hacia el esófago, provocando lo que son los síntomas y complicaciones. Ya, en la fisiopatología, justamente, como decimos, la gastritis y la úlcera básicamente tienen un mismo agente etiológico, que es el Helicobacter pylori, ¿ya? Que es un bacilo granulídeo flagelado, ¿ya? Y justamente su fisiopatología es que el Helicobacter pylori va a contener la ureasa, que es una enzima, que es lo que va a pasar, que va a transformar la urea que está en la mucosa gástrica, lo va a transformar en amonio, y justamente lo que va a pasar es neutralizar la acidez gástrica y va a crear un ambiente alcalino que va a permitir justamente el crecimiento de este agente. También va a tener lo que es lípido, que es el lípido A, que es una endotoxina justamente, que va a permitir una reacción inflamatoria, o sea, va a ser irritante, y ahí va a haber una mayor producción de radicales libres, y justamente los radicales libres va a hacer la lesión a la mucosa. También va a ser característica del Helicobacter pylori el siderópodo, justamente porque va a captar hierro, y muchas veces de esos pacientes lo que van a tener son lo que es anemia. Y también tiene otras toxinas, como es bueno, yo le memorizaba esto como caga y vaca, ¿ya? Bueno, básicamente lo que van a permitir lo que van a hacer es una lesión celular, justamente, y una muerte celular a través de reacciones inflamatorias, como la quimiotaxia de los polimorfos nucleares, como los neutrófilos, ¿sí? Liberando también así de interleucinas 1, 2, 6, 12, el factor necrótico tisular alfa, las interferonas y todo eso. ¿Y eso qué va a producir? Una lesión celular, digamos. Sí, inflamación. Es una inflamación, al final un daño de la Ya también el VACA, que es otra toxina, va a inhibir la proliferación de los linfocitos CD4. También altera la función de los linfocitos B, los CD8 y los macrófagos. Y tenemos la fisiopatología de reflujo gastroesofágico, que es R, básicamente por la difusión del esfínter esofágico inferior, y que justamente va a haber una alteración en sí, haciendo de repente que su presión no sea la adecuada y permitiendo así el reflujo. Que tenemos factores contribuyentes, un hernia accidental que va a facilitar el ascenso, la presión intraabdominal justamente provocado por el sobrepeso, la obesidad, también está en personas con embarazo, ascitis. Hay también retardo del vaciamiento gástrico, aumenta también el volumen y la presión gástrica. ¿Qué más? Daño justamente del mismo esófago va a alterar. Una alteración del esófago justamente va a permitir también un reflujo. Tenemos ahí la inflamación crónica como en esofagitis. También tenemos cáncer al esófago, como es el esófago
barrio. ¿Ya? Y bueno, tenemos terapia farmacológica, lo que es de la gastritis. Tenemos gastroprotectores. El primero que tenemos es el sucralfato, que justamente va a ser un gastroprotector justamente, ¿ya? No va a permitir que haya contacto del ácido con la mucosa. Ya si la dosis es 1 gramo cada 6 horas o 30 minutos de la comida y a la acostarse también. ¿Ya? Duración de 4 a 8 semanas. Y ahí vemos sus efectos adversos también, que podría haber estreñimiento, sequedad bucal, náuseas. Y puede haber interferencia con otros fármacos, por eso se recomienda lo que es tomar al menos 2 horas por separado los fármacos. Tenemos también los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, que creo que es la más utilizada, que viste en el hospital, que mira. Además que la ranitidina, ¿Ya? Y justamente ahí está de 5 a 10 mililitros. ¿Ya? Uno de 3 horas después de comida y antes de dormir. ¿Ya? La duración, uso intermitente, no más de 2 semanas sin control médico. ¿Ya? Y bueno, efectos adversos del aluminio puede causar estreñimiento, hipofosfatemia, el magnesio puede causar diarrea, el calcio de estreñimiento también, alcalosis metabólica y riesgo de cálculo renal con los subproductos. También tenemos sales de bismuto, tenemos dos, el subsacilitrato y subcitrato de bismuto. ¿Ya? Subsilizato tenemos de bismuto, se toma 524 miligramos cada 6 horas, el subcitrato de bismuto 120 miligramos 4 veces al día. ¿Ya? La duración es de un periodo de 2 semanas. ¿Ya? Tenemos acá los IBPs, los inhibidores de protones, de bomba de protones. ¿Ya? Más conocidos, acá tenemos lo que es el omeprazol, se toma de 20 a 40 miligramos una vez al día, antes del desayuno. ¿Ya? La duración justamente, la duración es de 4 a 8 semanas y justamente el omeprazol va a entrar en lo que es ¿cómo se llama? El tratamiento clásico, o en la triada clásico para el tratamiento. Tenemos bloqueadores de receptor de histamina, H2. Entre esos tenemos la famotidina, la isatidina. Bueno, aunque no se utiliza mucho hoy en día para gastritis, pero ahí está. Yo casi no tengo ninguna, pero la vendida era hasta hace unos meses la favorita y después no tenemos. Ya. Bueno, No sé, famotidina no he usado, no sé si habrá reparado. No, nunca he visto. No sé, tal vez hemos tratado. Bueno, Pero sí el tratamiento del licobacter. ¿Cómo es el tratamiento del licobacter? Al tratamiento de la reacción del Helicobacter pylori justamente se ve hay triada clásico y cuádruple clásico justamente, ¿ya? En el triada clásico justamente lo mandan un omeprazol con claritromicina y amoxicilina, ¿ya? El cuádruple clásico también es similar, solamente que lo añade pues ¿cómo se llama? El bismuto. ¿Ya? Pero acá también tenemos otra triada clásica que es IBP, el omeprazol, lo más utilizado. Y también tenemos una cápsula única de 140 miligramos de sustrato de bismuto, el metronidazol y la tetraciclina, ¿ya? En un periodo de tratamiento de 10 días. Y los de segunda línea tenemos los IBPs cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, levofloxacino de 500 miligramos cada 24 horas, y bueno, tenemos los citratos de bismuto de 120 miligramos cada 12 horas. Y el tratamiento se debe dar por 2 semanas. Y en casos de alergia a la penicilina, pues se tiene que sustituir amoxicilina por metronidazol.
acá también la terapia no farmacológica, pues evitar lo que son irritantes para el estómago, como son los picantes, las frituras, el café, el alcohol, el chocolate y bebidas carbonatadas. ¿Ya? Y la dieta fraccionada de 5 a 6 comidas pequeñas al día, preferir alimentos blandos, suaves, bajos en grasas y poco condimentados. Mantener hidratación adecuada, incluir frutas y verduras no ácidas, cereales integrales y proteínas macras. Vamos a ver, obviamente que no se debe ni fumar ni tomar alcohol. Evitar el uso innecesario de los AINES, no acostarse inmediatamente después de comer, control del estrés. Y tenemos lo que son las medidas higiénicas conductuales, el control del peso justamente, que también hay identificar y evitar factores dietéticos, hábitos que desafíen síntomas, mejorar horarios de sueño y descanso y hacer ejercicios de relajación como yoga, meditación, respiración diafragmática. Y hay una medicina complementaria que son infusiones como de manzanilla, jengibre y probióticos que pueden mejorar lo que es la tolerancia gástrica y reducir los síntomas. Para continuar con la úlcera péptica, vamos a iniciar hablando acerca de la terapia no farmacológica. En realidad, más adelante se va a hablar acerca de los fármacos que se pueden utilizar, pero de manera general podemos decir que se basa en la erradicación del Helicobacter pylori, si está presente, mediante los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos y los protectores de la mucosa. La terapia no farmacológica tiene como objetivo principal aliviar los síntomas sin necesidad de recurrir a los medicamentos. Los síntomas más comunes, como sabemos, es el dolor epigástrico, las náuseas y los vómitos. Además, también este tipo de tratamiento sirve para proteger la barrera mucosa y favorecer la cicatrización. Además, con la terapia no farmacológica podemos prevenir ciertas recurrencias que en el caso de la úlcera péptica siempre pueden presentarse. Y el riesgo de complicaciones como la hemorragia digestiva o las perforaciones. Dentro de la terapia no farmacológica vamos a iniciar con la alimentación. Es algo más personalizado porque hay pacientes a los que, por ejemplo, les causa molestias el café o el chocolate o el alcohol. Entonces, en primer lugar, el paciente debe identificar aquellos alimentos y bebidas que predispongan o desencadenen o agraven los síntomas que presenten. Los ejemplos más comunes son el café, alcohol, comidas muy picantes que estén fritas por el exceso de la grasa y que sean carbonatadas, por ejemplo las bebidas. Pero de manera general podemos recomendar la ingesta de ciertas frutas. Por ejemplo, la manzana por las propiedades de las pectinas y las glicinas que van a ayudar a disminuir la acidez y a proteger la mucosa para poder disminuir las recurrencias de las complicaciones. También está la piña por las enzimas de la glutamina y la bromelina que van a ser antiinflamatorias y regenerativas. Y el salvado de trigo que también está recomendado para la digestión. Y la banana que va a proteger las mucosas gracias a su enzima leucocianidina. Además también se recomiendan otros alimentos como la papaya, la avena, la leche descremada y el yogur natural para poder recomponer la microbiota natural. Respecto a la suplementación, se recomiendan 4 principales componentes: la vitamina A en dosis de 400 a 800 unidades internacionales. Como sabemos, la vitamina E es un fuerte antioxidante y va a estar presente principalmente en los vegetales, en los frutos secos y en los aceites vegetales. Luego, la vitamina A se recomienda en dosis de 25.000 a 50.000 unidades internacionales diarias y va a estar presente principalmente en aquellos vegetales y frutas que tengan colores bastante provenientes fuertes, como la zanahoria, los tomates, espinaca, albahaca o calabaza. Respecto al zinc, se recomienda dosis de 50 miligramos diarios. Este va a estar, puede ser en cápsulas o de manera natural, va a ser en los champiñones, por ejemplo.
y es clave en la síntesis de colágeno y cicatrización del tejido. De manera general podemos, la L-glutamina también en dosis de 500 miligramos diarios para reparar el epitelio intestinal. De manera general podemos mencionar ciertas recomendaciones, como por ejemplo reducir el consumo de las comidas grasosas basándonos en lo que le hace bien o le hace mucho más mal a la persona. También evitar el abuso de la leche. En un principio se mencionaba que la leche para los pacientes con úlcera péptica puede dar un alivio pero transitorio, porque después tiende a aumentar la secreción gástrica y del ácido clorhídrico, aumentando los síntomas. También se recomienda restringir alimentos pesados o que sean feculentos como la col, repollo, brócoli o papa, porque demora mucho más tiempo en digerirse. Y en cambio se opta por alimentos más ligeros como la zanahoria o la calabaza. También se debe fraccionar la alimentación, no usar el típico esquema de las 3 comidas diarias, sino evitar comidas más copiosas y dividirlo para poder favorecer a la mejor digestión. También se recomienda comer con calma, masticar bien y lo mismo, evitar alimentos irritantes individuales. También se recomienda el omega 3 y los probióticos en el caso de que el paciente esté erradicando el helicobacter pylori. Bien. Respecto a la terapia farmacológica, vamos a iniciar con los fármacos que van a encargarse de disminuir la secreción del ácido. Característicamente los inhibidores de la bomba de protones, como mencionó el compañero, tenemos el omeprazol, el esomeprazol, rabeprazol en sus diferentes dosis. Los inhibidores de la bomba de protones van a actuar uniéndose covalentemente al hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales y van a hacer que disminuya la secreción gástrica y deben administrarse 30 minutos antes del desayuno. Ahora, según un artículo, los inhibidores de la bomba de protones pueden lograr aproximadamente el 90% de la curación, tardando en curar 4 semanas las úlceras duodenales y 8 semanas en las úlceras gástricas. Pero el uso prolongado de los IVP puede asociarse a ciertos componentes como un déficit de los micronutrientes como la B12, las infecciones intestinales, y también puede tener un cierto riesgo a la osteoporosis y por lo tanto un riesgo de fracturas. También menciona que los IVP no generan tolerancia, no desarrollan tolerancia con el tiempo y son mejores que los antagonistas del receptor H2. Respecto a estos tenemos ciertos fármacos característicos como la ranitidina, nisatidina, famotidina en sus diferentes presentaciones. Se utiliza una sola dosis antes de acostarse y esto va a evitar la secreción gástrica durante toda la noche. También se menciona que la cimetidina puede afectar al citocromo P450 y causar ginecomastia e impotencia sexual. Los antagonistas del receptor H2 pueden lograr la cicatrización de las úlceras pépticas hasta en un 85-90%. De igual forma, las úlceras duodenales se aproximan en 6 semanas y las gástricas en 8 semanas. Sin embargo, como mencioné, han sido desplazados por los IVP por su mayor eficacia. Fármacos que van a mejorar la defensa de la mucosa. Tenemos 3 presentaciones. El supralfato, 1 gramo cada 6 horas. Las sales de bismuto como el subcitrato o subsalicilato y el misoprostol. Estos 3 fármacos van a actuar favoreciendo la cicatrización de la úlcera mediante 3 mecanismos fundamentales. En primer lugar, van a formar una barrera y van a lograr reforzar las defensas mucosas que estén en el estómago. También van a poder estimular moco y bicarbonato para contribuir a esta barrera. Y van a inhibir, pero de manera parcial, la secreción ácida durante algunas horas. Sin embargo, por su menor eficacia en comparación a los IVP y a los antagonistas de H2, se van a reservar como una terapia netamente complementaria. Como mencionó el compañero, existen esquemas de erradicación de Helicobacter pylori y el más usado es la terapia cuádruple, en la cual vamos a utilizar bismuto, tetraciklina, metronidazol y un IVP como el omeprazol en 40 miligramos.
siguiente, como úlcera péptica, vamos a hablar acerca del manejo de las úlceras complicadas. Como mencioné, tienden a producir perforaciones o hemorragias digestivas, incluso estenosis pilorítica. Entonces, si pasa el caso de la hemorragia, tenemos dos principales puntos. En primer lugar, se debe hacer una perfusión intravenosa de algún inhibidor de la bomba de protones, porque esto va a disminuir el riesgo de mayores complicaciones y la necesidad de la terapia endoscópica. Cuando se ha conseguido estabilizar al paciente, vamos a administrar IVP de nuevo, pero ahora en dosis altas por vía intravenosa. El esquema habitual es un bolo de 80 miligramos de omeprazol, seguido de una infusión continua de 8 miligramos durante las siguientes 72 horas. Esto va a conseguir mantener el pH por encima de 6 la mayor parte del tiempo y va a reducir otras complicaciones como el sangrado, la necesidad de transfusiones o cirugías mayores. Respecto a la perforación, la estabilización inicial se realiza con fluidoterapia intravenosa, se usa también aspiración nasogástrica, antibióticos de amplio espectro por si está involucrada alguna bacteria, y se puede administrar de manera parenteral los inhibidores de la bomba de protones. Y en segundo punto, el manejo específico es la cirugía, se cierra la perforación con un parche de piplón y se usa la vía laparoscópica. Respecto a la penetración, de igual forma se usan los inhibidores de la bomba de protones para la erradicación del Helicobacter pylori, se suspenden los agentes que sean agresores para la mucosa, se da ciertos fármacos como analgésicos y un soporte nutricional. Respecto al manejo quirúrgico, se puede optar por una gastrectomía, una antrectomía o vagotomía. Y respecto a la obstrucción, se puede iniciar con la corrección principal de la deshidratación y algunos trastornos hidroelectrolíticos que esté presentando el paciente. Después, una descompresión gástrica mediante el uso de la sonda nasogástrica y un inhibidor de la bomba de protones por vía intravenosa. Se usa la endoscopía para descartar el hecho de presentar alguna neoplasia y la cirugía también está indicada con piloroplastia o antrectomía. Para el reflujo gastroesofágico vamos a ver que la mayoría del tratamiento, bueno, ya se ha mencionado en lo que es la gastritis y en la úlcera péptica. Y principalmente acá también se comienza por la parte no farmacológica, continuando por los procedimientos y finalmente por la parte farmacológica. En la parte no farmacológica comenzamos con el estilo de vida, ¿no? En este apartado el paciente debe mantener un peso saludable, puesto que de lo contrario se va a incrementar la presión intraabdominal y esto va a generar que se relaje el esfínter esofágico inferior. El paciente también debe dejar de fumar, no alimentarse o no tomar bebidas que pueden desencadenar en este caso, como menciona el cacao, el chocolate, los azúcares, la nicotina, porque estos también generan una disminución en el tono basal del esfínter. Se debe comer también lentamente y masticar bien, porque esto va a favorecer a una distensión gástrica y con esto pues se estimula la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. También se menciona que después de haber comido se debe reposar al menos unas 2 horas antes de acostarse y dormir, ¿no? Elevar la cabecera de la cama, también aproximadamente 15 a 23 centímetros, que dicen que va a mejorar el aclaramiento esofágico y con esto va a disminuir la exposición nocturna al ácido. También se menciona que no se debe usar ropa ajustada, principalmente en el abdomen, como es el caso de las fajas, los cinturones o en sí los polos que presionan mucho, ¿no? Porque esto vamos a ver que se genera a causa de que no hay una buena presión en el esfínter esofágico inferior. Dentro de los procedimientos se menciona, antes de pasar a la parte farmacológica, también se mencionan 3 más importantes. El primero, que es la cirugía antirreflujo, ¿no? que se puede observar en esta primera imagen.
Aquí lo que se realiza es por medio de la endoscopía, se hace una funduplicatura, que en este caso hay dos, uno que es de Nissen y el otro es de Toupet. Esta funduplicatura lo que va a hacer es formar un anillo para crear una mayor presión a nivel del esfínter esofágico inferior. En el segundo vamos a ver una terapia de estimulación eléctrica, que también es llamada la TEE, donde se emiten unos pulsos por medio de unos electrodos. ¿Para qué? Para estimular y fortalecer la parte del esfínter, ¿no? Y con esto se reduce lo que es el reflujo del ácido. Y como tercer procedimiento se da la funduplicatura transoral sin incisión, en la que se va a crear por medio de la endoscopía también como una especie de válvula, ¿no? Esta es parecida a la funduplicatura de Nissen, pero en la de Nissen se va a aumentar una mayor presión, y también el objetivo es impedir el reflujo. Ahora, en la parte de la terapia farmacológica en sí, como ya se mencionaba, se incluyen lo que son los medicamentos en primera línea que neutralizan el ácido gástrico. En este se encuentran pues, los antiácidos, también los medicamentos que disminuyen la producción de ácido gástrico, que van a estar principalmente el IVP, los antagonistas del receptor de histamina y los bloqueadores de ácidos competitivos con potasio. También se menciona que antes de acostarse se puede tomar medicamentos como la famotidina o la cimetidina, que son antagonistas del receptor YPE2 de histamina. Y como ya se conoce, pues ya no se consumen los medicamentos, la ranitidina o la nisatidina, puesto que contiene tenía un compuesto principalmente que es la nitrosodimetilamina, que pues se menciona que es carcinógeno. Ahora, con respecto a los inhibidores de la bomba de protones, el IVP, va a ser recomendado principalmente dentro del tratamiento y del mantenimiento de la esofagitis erosiva, ¿no? Que puede ser una consecuencia de esta enfermedad reflujo gastroesofágica. Y esto se puede, se administra a los pacientes con la sospecha de ERGE, esofagitis por reflujo de grado A o de grado B, ¿no? Primero se inicia con una dosis mínima, vamos a decir una dosis estándar, y posterior a ello se va a ir incrementando o duplicando esta dosis a una dosis más alta. En el caso, por ejemplo, del omeprazol, que se inicia con 20 miligramos una vez al día, y a una dosis alta, que es el doble de 40. Y otro que también es más conocido, el esomeprazol, que es parecido, la dosis, es la misma, de 20 y de 40 miligramos como dosis alta. Esta dosis alta se va a especificar si no hay una mejora con una dosis estándar al iniciar. Como se menciona, estos pacientes deben ser tratados con esta dosis efectiva más baja en términos de controlar los síntomas y para mantener la resolución de esta esofagitis. Ahora, en los pacientes con una esofagitis ya por un reflujo grave o por un esófago de Barrett, cuando hay una alteración a nivel de la mucosa, en la esofagitis eosinófila recurrente, la terapia con IVP de mantenimiento va a ser a largo plazo. Pero recordemos que a largo plazo también puede tener o generar efectos adversos, ¿no? Ahora, estos pueden ser, como mencionan algunos expertos, los beneficios de los IVP van a superar los riesgos, que es lo que nosotros vamos a evaluar en el caso del tratamiento. En el caso que el paciente no tolere el IVP o no haya una respuesta, las opciones que incluyen aumentar la misma dosis que se mencionaba de un estándar a una dosis alta, cambiar también a un IVP más potente, agregar una dosis nocturna del H2RA al uso del IVP o el cambio de un bloqueador ácido competitivo con potasio, como se mencionaba. A propósito de esto, acá se presenta, por ejemplo, uno de los medicamentos, que es una clase nueva de medicamentos que está relacionado para la ERGE,
donde el mecanismo de acción va a ser que se impide reversiblemente que el potasio se una a la bomba de protones del hidrógeno potasio ATPasa, y con esto pues va a haber una disminución en la producción del ácido gástrico. De 7 fármacos, dentro de ellos, el más representativo es el vonoprazan, y se va a tener en 2 presentaciones, en una dosis más baja y en una dosis más alta. En la dosis más baja, que es de 10 miligramos, va a ser para mantener una esofagitis curada, y en la dosis más alta para tratar la esofagitis erosiva grave, ¿no? Y bueno, este medicamento se recomienda como segunda línea en comparación con los IVP, ¿no?, que se mencionaba. La característica va a ser que la vida media en comparación de los IVP va a ser de este medicamento más larga y que se puede tomar en cualquier momento del día. Y como conclusión de toda la presentación, tanto de la parte de gastritis, de úlcera y de reflujo gastroesofágico, en sí lo que se debe tomar en cuenta es principalmente la parte no farmacológica, no considerarla, y también como parte de una prevención, ¿no?, prevención de complicaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y posterior a ello ya la parte del abordaje que menciona farmacológica, y este debe ser independiente a cada paciente, porque no es el mismo para todos los pacientes, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que el paciente requiere. Eso ya.